La espada atraviesa el aire en completo silencio. Un hombre arrodillado sobre la estera de bambú mira hacia el horizonte por última vez. Su mano tiembla apenas, mientras sujeta el puñal corto que presiona contra su propio vientre. Afuera, los cerezos están en flor. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Mientras la oscuridad abraza tu ciudad, vamos a viajar juntos hacia un archipiélago donde el honor valía más que la vida misma, donde una espada no era solo metal, sino el alma de quien la portaba. Estamos en Japón, en la tierra que durante siglos fue gobernada por guerreros que vivían bajo un código tan estricto que la muerte era preferible al deshonor. Estos hombres no eran simples soldados, eran los samuráis, una clase de guerreros filósofos que transformaron el arte de la guerra en una forma de vida, en una búsqueda espiritual. Pero, ¿qué convierte a un guerrero en un samurái? ¿Qué precio tiene realmente el honor cuando se mide en sangre? Esta noche descubriremos cómo surgió esta casta legendaria en medio del caos feudal japonés. Caminaremos junto a ellos desde los campos de batalla ensangrentados del período Heian hasta las cortes refinadas del shogunato Tokugawa. Presenciaremos cómo un guerrero podía escribir poesía al amanecer y decapitar enemigos al atardecer. Comprenderemos por qué el Bushido, el camino del guerrero, exigía la perfección en cada gesto, en cada respiración, en cada muerte. Así que acomódate en tu almohada. Cierra los ojos y déjate llevar hacia una era donde las espadas cantaban y el honor era más afilado que cualquier hoja. El viento sopla furioso sobre las llanuras de la provincia de Mutsu, en el extremo norte de la isla de Honshu. Estamos en el año 935 después de Cristo. Un jinete solitario cabalga hacia la fortificación de madera que se alza entre los pinos. Su armadura es tosca, placas de cuero endurecido atadas con cuerdas de cáñamo. Lleva un arco largo de madera de cerezo y una espada recta de un solo filo. No es el refinado guerrero de siglos posteriores. Es algo más primitivo, más salvaje. Es un bushi, un hombre de armas al servicio de un señor local que apenas puede llamarse noble. Para entender a los samuráis, debemos retroceder hasta este momento turbulento de la historia japonesa. Durante el período Heian, que se extiende desde el año 794 hasta el 1185, Japón vivía una paradoja fascinante. En la capital, Heian-kyo, la actual Kioto, florecía una de las cortes más refinadas y culturalmente sofisticadas del mundo. Los aristócratas de la familia Fujiwara componían poesía waka de 30 y unas sílabas, celebraban ceremonias del té que duraban horas y se entregaban a intrigas políticas tan elaboradas que parecían danzas coreografiadas. Pero más allá de las puertas de la ciudad, Japón era un territorio fragmentado y violento. Las provincias remotas estaban controladas por clanes poderosos que obedecían al emperador solo cuando les convenía. Los campesinos vivían bajo la amenaza constante de bandidos, de saqueadores, de guerreros renegados. El gobierno imperial en Kioto había perdido el control efectivo sobre gran parte del territorio japonés. Según las crónicas del Shogun Nihongi, compiladas en el siglo VIII, el emperador necesitaba hombres capaces de pacificar las provincias rebeldes. Pero los nobles de la corte, con sus manos suaves y sus conocimientos de caligrafía, no podían blandir espadas. Entonces recurrieron a las familias guerreras provinciales, especialmente a dos clanes que cambiarían para siempre el destino de Japón, los Minamoto y los Taira. Imagina por un momento el año 940. Un joven guerrero del clan Taira se despierta antes del alba en su residencia fortificada. La niebla cubre los arrozales que rodean la propiedad. Se viste con ayuda de un sirviente, colocándose capas de ropa de algodón bajo la armadura de placas lacadas en negro. Desayuna una simple sopa de miso con arroz. Luego,
se arrodilla frente al altar familiar, donde arden varillas de incienso ante las tablillas conmemorativas de sus ancestros. Este ritual matutino no es accidental. Desde sus orígenes, los guerreros japoneses entendieron algo que los distinguiría de otros soldados del mundo. La guerra no era solo una cuestión de fuerza física, sino de disciplina espiritual. Esta comprensión venía parcialmente del budismo, que había llegado a Japón desde China en el siglo VI, y parcialmente del sintoísmo, la religión nativa que veía lo divino en cada aspecto del mundo natural. Los primeros bushi no se llamaban aún samuráis. Esa palabra, derivada del verbo saburao, que significa servir, vendría después. Eran simplemente hombres de armas yumitori, arqueros a caballo entrenados para defender los intereses de sus señores. Pero ya poseían características que definirían a los samuráis posteriores: lealtad absoluta a su clan, habilidad marcial excepcional y un sentido del honor que comenzaba a cristalizarse en prácticas específicas. Las batallas de esta época temprana eran asuntos brutales y caóticos. Según el Konjaku Monogatari, una colección de relatos del siglo XI, los combates comenzaban con duelos individuales entre campeones de ambos bandos. Un guerrero cabalgaba hacia las líneas enemigas, gritaba su nombre, el de sus ancestros y sus hazañas, desafiando a cualquiera a enfrentarlo. Este ritual, conocido como Nanori, transformaba la guerra en teatro, en una demostración pública de valor. Pero comparemos esto con otras culturas guerreras de la misma época. En Europa, alrededor del año 1000, los caballeros también desarrollaban códigos de conducta. Sin embargo, el camino europeo hacia la caballería seguía una trayectoria diferente. Los caballeros medievales juraban lealtad a la Iglesia católica además de a su señor feudal. Su código mezclaba valores cristianos con prácticas germánicas de fidelidad personal. Proteger a los débiles, especialmente a las mujeres y los campesinos, era parte central de la caballería ideal. Los guerreros japoneses no tenían tal obligación. Su lealtad era exclusivamente hacia su señor y su clan. Los campesinos eran recursos, no protegidos. Esta diferencia fundamental marcaría el desarrollo del Bushido en direcciones muy distintas al código caballeresco europeo. En el mundo islámico del siglo X, los futurusiya, guerreros, caballeros, árabes y persas, también desarrollaban sus propios códigos. Combinaban la destreza marcial con la erudición islámica, memorizaban poesía además de estrategia militar y veían la generosidad hacia los vencidos como una virtud fundamental. Un guerrero árabe podía perdonar a un enemigo capturado, algo casi impensable para un bushi japonés de la misma época, quien consideraría que el enemigo derrotado debía morir con honor. Regresemos a Japón. El año 939 marca un punto de inflexión. Taira no Masakado, un guerrero de la provincia de Shimosa, se rebela contra el gobierno imperial. Durante 2 años, Masakado conquista 8 provincias en el este de Japón, declarándose nuevo emperador. Su rebelión es finalmente aplastada en el año 940, pero su levantamiento revela algo crucial. Los guerreros provinciales ahora poseen el poder real en Japón. Imagina la escena final de Masakado, el 14 de marzo del año 940, en un campo de batalla lodoso. Una flecha perdida atraviesa la abertura de su casco y lo mata instantáneamente. Su cabeza es cortada y enviada a Kioto, donde se exhibe públicamente como advertencia. Pero según la leyenda, su cabeza preservada voló de regreso hacia el este, hacia sus tierras, buscando reunirse con su cuerpo. Incluso muerto, el guerrero desafiaba la autoridad imperial. Las décadas siguientes ven la consolidación de las familias guerreras. Los Minamoto y los Taira compiten por influencia en la corte imperial, ofreciendo sus servicios militares a cambio de títulos, tierras y poder político. Gradualmente, estos clanes desarrollan estructuras más sofisticadas. Establecen códigos de conducta escritos para sus vasallos.
crean sistemas de entrenamiento rigurosos que comienzan en la infancia. Un niño, nacido en una familia samurái del siglo XI, aprendía a montar a caballo a los 5 años. A los 7, comenzaba el entrenamiento con arco y espada de bambú. A los 11, participaba en cacerías reales con adultos, aprendiendo a matar ciervos y jabalíes. A los 15, podía ir a la guerra. Su educación no era solo marcial, también estudiaba caligrafía, poesía, historia de su clan y los textos clásicos chinos. Se esperaba que un guerrero fuera tanto un hombre de letras como de armas. La espada, en estos tiempos tempranos, no era aún el símbolo definitivo del samurái. El arco era el arma principal. Los guerreros se llamaban a sí mismos el camino del arco y el caballo, Kyuban no Michi. Las espadas eran rectas, de un solo filo, influenciadas por diseños chinos y coreanos. No era hasta finales del período Heian que los herreros japoneses comenzarían a desarrollar la curvatura característica de la katana, esa curva sutil que permitía desenfundar y cortar en un solo movimiento fluido. En las forjas de las provincias de Bizen y Yamashiro, maestros herreros trabajaban el acero tama-agane, hierro de arena purificado en hornos de arcilla. Golpeaban el metal miles de veces, doblándolo sobre sí mismo repetidamente hasta crear láminas con capas tan numerosas que se volvían invisibles. Este proceso, que tomaría semanas para una sola espada, no era solo técnica metalúrgica, era ritual espiritual. Los herreros se purificaban con agua fría antes de trabajar, vestían ropas ceremoniales blancas, colgaban cuerdas sagradas shinto sobre sus yunques. Así, en estos siglos formativos entre los años 900 y 1100, vemos emerger los elementos fundamentales que definirían a los samuráis. Guerreros hereditarios atados a clanes específicos, entrenados desde la infancia en artes marciales y cultura, fabricando armas que eran objetos sagrados, tanto como herramientas de muerte, sirviendo a señores con lealtad que trascendía la simple obligación contractual. El escenario estaba preparado, las estructuras estaban en su lugar. Lo que faltaba era el catalizador que transformaría a estos guerreros provinciales en la clase dominante de Japón. Ese catalizador vendría pronto y se llamaría guerra. El 21º día del primer mes del año, 1180. La nieve cubre las calles de Kioto. En el Palacio Imperial, el emperador Takakura, un joven de apenas 21 años, tiembla no solo por el frío, sino por el miedo. Afuera de las murallas palatinas, miles de guerreros del clan Taira patrullan la ciudad. Su líder, Taira no Kiyomori, el hombre más poderoso de Japón, ha convertido al emperador en poco más que un prisionero decorativo en su propio palacio. Kiyomori había logrado lo que ningún guerrero antes que él. Casó a su hija con el emperador, haciendo que su nieto fuera el heredero del trono crisantemo. Controló el gobierno desde las sombras, nombrando a miembros de su clan para todos los puestos importantes. Los Taira parecían invencibles, pero en las provincias del este, en los territorios montañosos de Kanto, otro clan esperaba su momento. Los Minamoto no habían olvidado las antiguas rivalidades. Según el Heike Monogatari, la épica narrativa de esta época compilada en el siglo XIII, todo comenzó con un insulto. Un joven príncipe imperial, Mochihito, cansado de la dominación Taira, envió proclamas secretas a los clanes guerreros del este, llamándolos a rebelarse contra Kiyomori. Entre los que recibieron el mensaje estaba Minamoto no Yoritomo, un guerrero exiliado que había sobrevivido a la matanza de su clan cuando era niño. Imagina a Yoritomo en el año 1180, en su residencia en Kamakura, una aldea costera rodeada de colinas. Tiene 33 años. Ha pasado la mitad de su vida en el exilio, vigilado por los Taira, esperando. Cuando llega la proclama del príncipe Mochihito,
Enrollada y escondida en el mango de un abanico, Yoritomo sabe que ha llegado su momento, pero no actuará impulsivamente. Es un estratega, no solo un guerrero. Mientras tanto, en el oeste, el primo de Yoritomo, Minamoto no Yoshinaka, ya ha levantado ejércitos en las provincias montañosas. Y en el extremo norte, el medio hermano menor de Yoritomo, Yoshitsune, un joven de 22 años entrenado por monjes guerreros en los templos de las montañas, afila sus espadas esperando la orden de atacar. Lo que siguió fue la Guerra Genpei, el conflicto que transformaría Japón para siempre. Genpei es la lectura alternativa de los caracteres chinos para Minamoto y Taira, el blanco y el rojo, los dos clanes cuyo choque sacudiría el archipiélago durante 5 años de batallas devastadoras. La guerra comenzó con victorias Minamoto en el este. Yoshinaka descendió de las montañas como un huracán, derrotando ejércitos Taira en batallas feroces. Pero Yoshinaka era un guerrero de las montañas, rudo y sin refinamiento cortesano. Cuando entró en Kioto en el año 1183, sus soldados saquearon la ciudad, violaron a mujeres, quemaron templos. Los nobles de la corte, aterrorizados, rogaron a Yoritomo que enviara ayuda. Yoritomo envió a Yoshitsune, y aquí entra en escena uno de los guerreros más legendarios de la historia japonesa. Minamoto no Yoshitsune era pequeño de estatura, según las crónicas apenas medía 1,60 m, pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con genio táctico y valentía sobrenatural. El 7º día del segundo mes del año 1184, en las montañas al norte de Kioto, Yoshitsune ejecutó una de las maniobras más audaces de la historia militar japonesa. Los Taira, huyendo de la capital con el joven emperador niño que era su títere, se habían atrincherado en el desfiladero de Hyodori-go, considerado inexpugnable. Acantilados verticales protegían su retaguardia. Solo había un camino de acceso, fácilmente defendible. Yoshitsune observó las montañas durante horas. Vio un sendero que los cazadores locales dijeron que solo las cabras salvajes podían descender. Yoshitsune decidió que si las cabras podían, los caballos también. Antes del amanecer, con 70 jinetes selectos, descendió por ese precipicio imposible. Los cascos de los caballos resbalaban sobre las rocas húmedas. Varios animales cayeron, matando a sus jinetes. Pero Yoshitsune llegó a la retaguardia enemiga justo cuando el sol salía. El ataque desde arriba causó pánico total. Los Taira, convencidos de que eran atacados por espíritus o demonios, huyeron en desorden. Yoshitsune había convertido lo imposible en realidad. Esta batalla, conocida como Ichi no Tani, se volvería legendaria, recitada por narradores durante siglos. Pero comparemos esta guerra con otros conflictos de la misma época alrededor del mundo. En Europa, el siglo XII veía las cruzadas, expediciones religiosas masivas hacia Tierra Santa. Los ejércitos cruzados eran coaliciones multinacionales motivadas por fervor religioso y promesas de absolución papal. Las batallas, como la de Hattin en el año 1187, involucraban decenas de miles de soldados, infantería pesada, caballería con armadura completa. Las batallas japonesas eran más pequeñas, más personales. Raramente involucraban más de unos pocos miles de combatientes por lado, pero eran igualmente brutales. Los guerreros samuráis no tomaban prisioneros nobles para pedir rescate, como hacían los caballeros europeos. Decapitaban a los enemigos caídos en el campo de batalla, guardando las cabezas como prueba de su valor. Después de cada batalla, había ceremonias de verificación de cabezas, donde los oficiales identificaban a los muertos y registraban quién había matado a quién. En China, durante la misma época, la dinastía Song del Sur luchaba contra invasores manchúes. Los ejércitos chinos eran enormes, burocratizados, con generales que estudiaban en academias militares los textos clásicos como El arte de la guerra de Sun Tzu. Usaban pólvora, lanzallamas primitivos,
cohetes. La guerra china era industrial en comparación con los duelos personalizados de Japón. Volvamos a Yoshitsune. Después de Ichi no Tani, persiguió a los Taira hacia el oeste. La guerra se convirtió en una serie de batallas navales en el mar interior de Seto. Los Taira eran marineros superiores, criados en las costas, acostumbrados a navegar. Los Minamoto eran jinetes de las montañas, incómodos en barcos. Pero Yoshitsune compensó su desventaja con astucia. El 24 de abril del año 1185, en el estrecho de Dan no Ura, se libró la batalla naval que decidiría el destino de Japón. Más de 500 barcos de guerra chocaron en aguas turbulentas. Los arqueros llenaban el aire de flechas. Los guerreros saltaban de barco en barco, luchando cuerpo a cuerpo en cubiertas resbaladizas por la sangre. Yoshitsune había sobornado a algunos de los marineros Taira para que cambiaran de bando en el momento crítico. Cuando la batalla alcanzó su punto álgido, estos traidores viraron sus barcos, atacando a sus propios aliados por la espalda. El caos se apoderó de la flota Taira. En el barco imperial, la abuela del emperador niño, una mujer de la familia Taira llamada Tokiko, vio que todo estaba perdido. Tomó al niño emperador de 8 años en sus brazos. Según el Heike Monogatari, le dijo: «En las profundidades del océano está nuestro capital». Luego saltó al mar, ahogándose junto con el niño que llevaba las insignias imperiales. Cientos de guerreros Taira, viendo a su emperador ahogarse, eligieron seguirlo. Se arrojaron al mar con sus armaduras completas, hundiéndose inmediatamente. Preferían la muerte al deshonor de la captura. Esta elección, este acto de suicidio ritual en masa, se grabaría en la conciencia japonesa como el ejemplo supremo de lealtad samurái. La batalla de Dan no Ura terminó con la aniquilación casi total del clan Taira. Yoritomo había ganado, pero en lugar de marchar a Kioto para tomar el control del gobierno imperial, hizo algo revolucionario. Estableció su capital en Kamakura, en el este, lejos de la corte imperial. Creó un gobierno militar paralelo, el Bakufu, literalmente gobierno de tienda de campaña. En el año 1192, el emperador concedió a Yoritomo el título de Shogun Generalísimo. Técnicamente, el shogun gobernaba en nombre del emperador. En realidad, los emperadores se volvieron figuras ceremoniales. Japón sería gobernado por guerreros durante los próximos 680 años. Pero la victoria de Yoritomo tuvo un precio amargo. Yoshitsune, el brillante general cuyas victorias habían hecho posible el triunfo Minamoto, se había vuelto demasiado popular. Los nobles de Kioto lo admiraban. El pueblo común cantaba canciones sobre sus hazañas. Yoritomo, celoso y paranoico, acusó a su hermano de traición. Yoshitsune huyó hacia el norte, buscando refugio en los territorios del clan Fujiwara. Durante 4 años vivió escondido, pero en el año 1189, traicionado por sus protectores que temían la ira de Yoritomo, Yoshitsune fue rodeado en su residencia, fortificada por un ejército de 500 hombres. Imagina la escena. Yoshitsune, 31 años, sabe que no hay escapatoria. Ha pasado la noche escribiendo poesía, despidiéndose de la vida. Al amanecer, cuando los atacantes rompen las puertas, Yoshitsune ya ha matado a su esposa y sus hijos para evitarles la captura. Luego se retira a la habitación interior, se sienta en posición de loto y con un puñal corto se abre el vientre de izquierda a derecha. Es uno de los primeros casos documentados de seppuku, el suicidio ritual que se convertiría en la última expresión del honor samurái. Su retainer más leal, Benkei, un monje guerrero gigantesco, defiende la puerta con una naginata, una lanza con hoja de espada. Según la leyenda, Benkei mató a 300 hombres antes de caer, quedándose de pie incluso muerto,
atravesado por tantas flechas que parecía un erizo. Los atacantes no se atrevieron a acercarse durante horas, temiendo que estuviera fingiendo, hasta que finalmente alguien lo empujó y el cuerpo cayó. Así terminó la vida del más grande guerrero de su generación, traicionado por su propio hermano. La tragedia de Yoshitsune se volvería tema de incontables obras de teatro, novelas y poemas. Su historia encapsulaba la contradicción fundamental del Bushido: la lealtad absoluta al Señor incluso cuando el Señor es injusto. Los samuráis ahora gobernaban Japón, pero gobernar resultaría más complicado que conquistar. Kamakura, año 1260. Un joven samurái de 16 años llamado Takezaki Suenaga se arrodilla frente al altar de su casa antes del amanecer. Enciende varillas de incienso. Medita durante 1 hora en silencio absoluto. Luego se levanta, se viste con su armadura de placas lacadas rojas atadas con cordones de seda y cabalga hacia el puerto donde esperan los barcos de invasión. Japón está a punto de enfrentar su mayor amenaza. Los mongoles de Kublai Khan han decidido conquistar las islas. Pero para entender cómo los samuráis habían evolucionado hasta este punto, debemos retroceder medio siglo al establecimiento del shogunato de Kamakura y la codificación gradual de lo que se convertiría en el Bushido. Después de la muerte de Yoritomo en el año 1199, supuestamente tras caer de su caballo, el poder real pasó a manos de la familia Ojo, parientes políticos de Yoritomo. Los Ojo nunca tomaron el título de shogun, prefiriendo gobernar como regentes del shogun títere. Era un sistema de control increíblemente complejo. Los Ojo controlaban al shogun, quien teóricamente gobernaba en nombre del emperador, quien a su vez era una figura ceremonial sin poder real. Japón estaba gobernado por sombras de sombras, pero los Ojo demostraron ser administradores capaces. En el año 1232, Ojo Yasutoki promulgó el Goseibai Shikimoku, el código de 51 artículos. Este documento extraordinario era el primer código legal diseñado específicamente para guerreros por guerreros. No era filosofía abstracta importada de China, sino reglas prácticas para resolver disputas entre samuráis. El código cubría todo: herencias, divisiones de tierras, deberes militares, comportamiento apropiado en la batalla, castigos por cobardía. Un artículo especificaba que un samurái que huyera del campo de batalla perdería todas sus tierras. Otro artículo establecía que las viudas podían heredar propiedades si no había herederos varones, algo progresivo para su época. Un tercer artículo prohibía la bebida excesiva, definida como cualquier cantidad que alterara el juicio. Comparemos esto con los códigos legales de otras culturas guerreras. En Europa, las 7 partidas, el Código Legal Castellano, promulgado por Alfonso X alrededor del año 1260, mezclaba ley romana, doctrina cristiana y costumbre germánica. Regulaba la conducta de caballeros, pero siempre desde un marco teológico. Romper las reglas de caballería no solo era deshonroso, sino pecaminoso. El código samurái de Yasutoki no mencionaba el pecado. Mencionaba la vergüenza, y en la cultura japonesa la vergüenza era infinitamente peor que el pecado. El pecado podía ser perdonado por un Dios misericordioso. La vergüenza era permanente, manchaba no solo al individuo, sino a su familia, a sus ancestros, a sus descendientes aún no nacidos. Esta distinción es crucial para entender el Bushido. Los samuráis no temían el castigo divino en una vida futura. Temían el juicio de sus pares en esta vida. Un guerrero podía soportar tortura física sin quebrantarse, pero la humillación pública lo impulsaba al suicidio. En el año 1274, esta mentalidad sería puesta a prueba. Los mongoles, después de conquistar China y gran parte de Asia, enviaron emisarios a Japón exigiendo sumisión. El regente Ojo Tokimune, un hombre de 22 años, rechazó las demandas. Más aún,
ordenó decapitar a los emisarios mongoles, una violación sin precedentes del protocolo diplomático que garantizaba la guerra. Los mongoles, comandados por generales veteranos que habían conquistado desde Corea hasta Persia, reunieron una flota de 900 naves y 23,000 soldados. Era una fuerza multinacional. Mongoles, chinos, coreanos, tenían catapultas que lanzaban proyectiles explosivos, las primeras bombas de pólvora que los japoneses verían jamás. Tenían formaciones de caballería esteparia, arqueros que podían disparar desde el galope completo. El 19º día del 11º mes del año 1274, la flota mongola apareció frente a las costas de Kyushu, la isla sureña de Japón. Los samuráis locales, alrededor de 6,000 guerreros, cabalgaron hacia las playas. Imagina el choque cultural. Los samuráis, acostumbrados a sus rituales de combate, cabalgaron hacia adelante esperando los duelos formales. Un guerrero gritó su nombre, su linaje, sus hazañas, desafiando a los invasores. Los mongoles respondieron con una lluvia de flechas. No les importaban los nombres. Luchaban en formación cerrada, unidades coordinadas siguiendo tambores y banderas. Cuando los samuráis cargaban, los mongoles retrocedían en orden, llevándolos hacia trampas donde las catapultas lanzaban bombas explosivas. Las explosiones aterrorizaron a los caballos japoneses. Los samuráis, valientes individualmente, no tenían experiencia luchando como unidades coordinadas. La primera jornada de batalla fue un desastre para los defensores, pero esa noche algo extraordinario ocurrió. Una tormenta repentina, un tifón, azotó la flota mongol. Los barcos, hacinados en la bahía, chocaron entre sí. Cientos se hundieron. 13,000 mongoles murieron ahogados. Los supervivientes huyeron de regreso a Corea. Los japoneses lo llamaron kamikaze, viento divino. Los dioses sintoístas habían protegido Japón, pero los samuráis habían aprendido lecciones valiosas sobre la guerra moderna. Construyeron murallas a lo largo de las costas probables de invasión, entrenaron para luchar en formaciones grupales además de duelos individuales. 7 años después, en el año 1281, los mongoles regresaron. Esta vez con 4,400 naves y 140,000 soldados, la flota de invasión más grande jamás reunida hasta ese momento en la historia mundial. Superaban en número a los defensores japoneses 20-1. Durante semanas, los samuráis pelearon una defensa desesperada. Atacaban los barcos mongoles en lanchas pequeñas por la noche, trepaban a cubierta, mataban a la tripulación, quemaban los barcos. Takesaki Suenaga, el joven guerrero que mencionamos al principio, lideró varios de estos ataques suicidas. Sobreviviría para documentar sus hazañas en un rollo pintado extraordinario que aún existe, el Moko Shurai Ekotoba, mostrando escenas detalladas de las batallas. Y entonces, nuevamente, los dioses intervinieron. Otro tifón, aún más devastador que el primero, destruyó la flota mongol. Más de 100,000 invasores murieron. Kublai Khan planeó una tercera invasión, pero murió antes de poder ejecutarla. Japón había sobrevivido a la amenaza más grande de su historia. Los samuráis se cubrieron de gloria, pero la guerra tuvo consecuencias no previstas. El shogunato había prometido recompensas en tierras y botín a los guerreros que lucharon. Sin embargo, no había tierras mongoles que repartir en Japón. No había botín de un enemigo ahogado en el mar. Miles de samuráis quedaron empobrecidos. Habían gastado fortunas en equipamiento para la guerra, habían perdido cosechas mientras luchaban y no recibieron compensación adecuada. La frustración creció. Las bases económicas del shogunato de Kamakura comenzaron a tambalearse. Mientras tanto, algo profundo estaba cambiando en la mentalidad samurái. Las guerras contra los mongoles habían sido diferentes a las guerras civiles anteriores. No eran disputas entre clanes por poder y tierras.
Eran batallas por la supervivencia de Japón mismo. Los samuráis comenzaron a ver su papel no solo como guerreros al servicio de un señor, sino como protectores de la nación. Esta elevación de propósito requería una elevación de conducta. Ya no era suficiente ser hábil con la espada. Un samurái debía encarnar virtudes superiores. El budismo Zen, que había llegado de China en el siglo XII, proporcionó el marco filosófico. Los templos Zen comenzaron a atraer samuráis. La meditación Zazen, sentarse en silencio observando la mente, apelaba a guerreros que necesitaban control mental absoluto. Los maestros Zen enseñaban que la vida y la muerte eran ilusiones, que apegarse a la existencia causaba sufrimiento. Para un guerrero que enfrentaba la muerte constantemente, esta filosofía ofrecía paz. Imagina un dojo Zen en las montañas cerca de Kamakura, año 1300. 20 samuráis se sientan en filas perfectas sobre cojines. Un monje camina entre ellos con una vara de bambú. Si alguien se duerme o pierde la postura, el monje golpea sus hombros. Meditan durante horas. Luego practican kenjutsu, el arte de la espada, con la misma concentración meditativa. Cada movimiento es preciso, económico. No hay emoción, no hay ego. Solo la espada moviéndose como extensión natural del cuerpo. Este matrimonio entre Zen y Bushido produciría algunas de las mayores paradojas de la cultura samurái. Los mismos hombres que meditaban sobre la compasión budista podían decapitar prisioneros sin pestañear. Los que escribían poesía refinada sobre cerezos en flor podían ordenar la masacre de aldeas enteras. La belleza y la brutalidad coexistían sin contradicción aparente. En otras partes del mundo, esta misma dualidad aparecía en culturas guerreras. Los caballeros templarios europeos hacían votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. Luego masacraban musulmanes en las cruzadas con celo religioso. Los guerreros sufíes islámicos combinaban misticismo contemplativo con yihad violento. Los guerreros aztecas de Mesoamérica consideraban la guerra como un acto sagrado, una forma de alimentar a los dioses con sangre sacrificial. Pero los samuráis llevaron esta dualidad a extremos artísticos. Desarrollaron la ceremonia del té, un ritual zen de simplicidad y mindfulness, hasta convertirla en práctica obligatoria para guerreros. Codificaron el ikebana, arreglo floral, como disciplina que enseñaba principios estéticos aplicables al combate. Estudiaron caligrafía porque un trazo de pincel, argumentaban, requería el mismo control mental que un corte de espada. Esta elaboración cultural alcanzaría su apogeo en los siglos siguientes. Pero ya en el período Kamakura tardío, los fundamentos estaban establecidos. El samurái ideal no era simplemente un guerrero competente, sino un hombre cultivado que había refinado cada aspecto de su ser en la búsqueda de perfección. Perfección que, paradójicamente, solo se demostraba completamente en el momento de la muerte. El amanecer del cuarto día del sexto mes del año 1560, en las llanuras de Okeazama, provincia de Owari. La niebla matinal se levanta lentamente, revelando un ejército de 25,000 soldados acampado en formación laxa, confiado. Son las fuerzas de Imagawa Yoshimoto, uno de los señores de la guerra más poderosos de Japón, marchando hacia la capital para tomar el control del shogunato. Yoshimoto viaja en un palanquín dorado, rodeado de guardaespaldas de élite. Está a punto de cometer el último error de su vida. Escondido en las colinas boscosas, con solo 2,500 hombres, Oda Nobunaga observa. Tiene 26 años. La mayoría de los señores de la guerra lo consideran un loco, un upstart sin refinamiento. Lo llaman el gran tonto de Owari. En pocas horas, demostrará que la locura mezclada con genio
es más peligrosa que cualquier ejército convencional. Estamos en el corazón del Sengoku Jidai, el periodo de los estados en guerra, que se extendió desde 1467 hasta 1615. Fue la época más violenta de la historia japonesa, cuando el país se fragmentó en más de 250 dominios independientes, cada uno gobernado por un daimyo, señor feudal, que peleaba constantemente contra sus vecinos. ¿Cómo llegó Japón a este caos? El shogunato de Kamakura había colapsado en 1333, destruido por una combinación de deudas de guerra, descontentos samurái y la restauración temporal del poder imperial bajo el emperador Go-Daigo. Pero el poder imperial duró apenas 3 años. En 1336, un nuevo shogunato se estableció bajo la familia Ashikaga, con capital en Kioto. El shogunato Ashikaga era culturalmente brillante pero políticamente débil. Los shogunes Ashikaga fueron grandes patronos de las artes. Bajo su gobierno florecieron el teatro No, la pintura con tinta, los jardines zen de roca, pero no podían controlar a sus vasallos. Los daimios regionales se volvieron efectivamente independientes. En 1467, una disputa de sucesión shogunal desencadenó la Guerra Onin, un conflicto devastador que destruyó Kioto y fragmentó Japón completamente. Durante 11 años, ejércitos de 100,000 hombres lucharon en las calles de la capital, quemando templos milenarios, palacios, archivos invaluables. Cuando terminó la guerra, no había ganadores claros, solo ruinas. Lo que emergió de las cenizas fue el período Sengoku, una era donde el poder dependía completamente de la capacidad militar. Gekokujo, lo inferior derroca a lo superior, se convirtió en el principio operativo. Sirvientes asesinaban a sus maestros y tomaban control. Hijos mataban a padres para heredar antes. Las viejas lealtades feudales se evaporaron. Solo importaba la fuerza. Para los samuráis, esto era simultáneamente aterrador y liberador. Por un lado, la violencia constante hacía que la esperanza de vida promedio de un guerrero fuera alrededor de 30 años. Por otro lado, el caos creaba oportunidades sin precedentes. Un campesino talentoso podía convertirse en general. Un general brillante podía convertirse en daimyo. Toyotomi Hideyoshi, quien eventualmente unificaría Japón, comenzó su vida como hijo de un simple soldado de infantería. Ishida Mitsunari, uno de los administradores más poderosos del país, había sido sirviente de té. El período Sengoku era una meritocracia brutal donde el talento podía ascender, pero la incompetencia significaba muerte rápida. Las guerras de esta época transformaron la naturaleza misma del combate samurái. Los duelos individuales se volvieron obsoletos. Las batallas involucraban decenas de miles de soldados, mayoría infantería campesina armada con lanzas largas yari. Los samuráis a caballo se convirtieron en oficiales comandando estas masas de ashigaru, soldados campesinos. Y luego llegaron las armas de fuego. En 1543, mercaderes portugueses llegaron a Japón portando arcabuces, mosquetes de mecha. Los japoneses, con su genio para la adaptación tecnológica, copiaron los diseños inmediatamente. En 30 años, Japón producía más armas de fuego que cualquier país europeo. Los samuráis conservadores inicialmente despreciaron estas armas como cobardes, indignas de guerreros. Cualquier campesino podía matar a un samurái entrenado durante décadas con un mosquete y 2 semanas de instrucción. Pero comandantes pragmáticos como Oda Nobunaga entendieron que las guerras se ganaban con victorias, no con honor romántico. Regresemos a Okehazama. Nobunaga, observando el campamento de Imagawa desde las colinas, esperaba el momento perfecto. Al mediodía, el cielo se oscureció. Una tormenta súbita descargó lluvia torrencial. La visibilidad se redujo a metros.
Los soldados de Imagawa corrieron a buscar refugio, abandonando formaciones. Nobunaga atacó. 2.500 hombres cargaron colina abajo directamente hacia el centro del campamento enemigo, hacia el palanquín dorado de Imagawa. El ataque fue tan repentino, tan concentrado, que atravesaron las defensas antes de que nadie reaccionara. Un samurái de Nobunaga, Mori Shinsuke, alcanzó a Imagawa y lo decapitó mientras el señor de la guerra trataba de desenvainar su espada. En una hora, el ejército de 25.000 hombres se había desintegrado. Los soldados, al saber que su señor estaba muerto, huyeron. Nobunaga había ganado la batalla más improbable de su carrera. Pasaría los próximos 20 años conquistando la mitad de Japón. Nobunaga era un visionario brutal. Demolió el poder de los monasterios budistas que habían formado ejércitos privados. En 1571, rodeó el complejo monástico de Enryakuji en el monte Yei, hogar de 3.000 monjes guerreros. Ordenó quemarlo completamente. Cuando los monjes salieron huyendo de las llamas, sus soldados los masacraron. Hombres, mujeres, niños, todos fueron asesinados. Envió un mensaje claro. La religión no protegería a nadie de su ambición. Nobunaga también fue innovador militar. En la batalla de Nagashino en 1575, enfrentó la carga de caballería más temida de Japón, los jinetes del clan Takeda. En lugar de caballería contra caballería, Nobunaga desplegó 3.000 mosqueteros tras empalizadas de madera. Los organizó en 3 filas. La primera fila disparaba, luego retrocedía a recargar mientras la segunda fila disparaba, luego la tercera. Fuego continuo. La caballería Takeda cargó valientemente. Las balas de mosquete los destrozaron. Caballos y jinetes cayeron por cientos. Los sobrevivientes trataron de retirarse, pero Nobunaga envió infantería a perseguirlos. De 10.000 jinetes Takeda, menos de 1.000 sobrevivieron. La era de la caballería samurái había terminado. Comparemos estas tácticas con desarrollos militares en otras partes del mundo. En Europa, los tercios españoles dominaban los campos de batalla del siglo XVI con formaciones similares de mosqueteros y piqueros. En el Imperio Otomano, los genízaros usaban arcabuces en formaciones cerradas. En la India mogol, los emperadores combinaban artillería de cañones con caballería pesada. Globalmente, la pólvora estaba democratizando la guerra, reduciendo el valor de guerreros individuales altamente entrenados. Pero en Japón, esto no destruyó la clase samurái, la transformó. Los samuráis se convirtieron en administradores, burócratas militares, comandantes estratégicos. Su valor ya no estaba en su habilidad personal con la espada, sino en su educación, su capacidad organizativa, su conexión con redes de poder. Nobunaga fue asesinado en 1580 y 2 por uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, en lo que se conoce como el incidente de Honnoji. Traicionado, rodeado en un templo de Kioto sin escapatoria, Nobunaga cometió seppuku. Tenía 49 años. Había conquistado 1/3 de Japón, pero moriría sin completar la unificación. Esa tarea caería sobre su subordinado más leal y capaz, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi, el hijo del soldado de infantería que había ascendido gracias a su brillantez, vengó a Nobunaga en semanas, derrotando al traidor Mitsuhide. Luego pasó los siguientes 10 años sometiendo a los daimios restantes, usando diplomacia cuando podía, fuerza cuando era necesario. En 1590, Hideyoshi controló todo Japón, pero consolidar la paz resultó más difícil que ganar la guerra. Hideyoshi prohibió a los campesinos portar armas en la Casa de Espadas de 1588, confiscando todo excepto herramientas agrícolas. Esta separación forzada entre guerreros y campesinos cristalizó a los samuráis como clase hereditaria cerrada. Ya no se podía ascender desde abajo. O nacías samurái o nunca lo serías.
Hideyoshi también intentó expandir su poder externamente. Invadió Corea en 1592 con un ejército de 158,000 hombres, planeando conquistar China. La invasión fue inicialmente exitosa, pero se estancó ante la resistencia coreana y la intervención china. Miles de samuráis murieron en tierra extranjera. Cuando Hideyoshi murió en 1598, las fuerzas japonesas se retiraron de Corea, dejando solo destrucción y amargura. La muerte de Hideyoshi desencadenó una última lucha por el poder. Su heredero era un niño de 5 años. Los regentes nombrados para protegerlo inmediatamente comenzaron a conspirar entre sí. El más poderoso era Tokugawa Ieyasu, un daimyo que había sido aliado de Nobunaga y Hideyoshi, esperando pacientemente su momento durante décadas. El 15º día del 9º mes del año 1600, en las llanuras de Sekigahara, se libró la batalla más grande de la historia samurái. 160,000 guerreros chocaron en combate. La batalla duró solo 6 horas, pero decidió el futuro de Japón para los próximos 260 años. Ieyasu ganó a través de traiciones cuidadosamente orquestadas. Varios generales del ejército enemigo cambiaron de bando en el momento crítico, exactamente como Ieyasu había planeado. 40,000 hombres murieron. Los perdedores fueron ejecutados o forzados al suicidio ritual. 3 años después, el emperador nombró a Ieyasu shogun. Estableció su capital en Edo, una aldea de pescadores que se convertiría en la ciudad de Tokio. Comenzó el período Edo, 2 siglos y medio de paz impuesta. Para los samuráis, la paz sería más transformadora que todas las guerras que habían peleado. Edo, primavera del año 1630. En una residencia modesta del distrito Kanda, un samurái de rango medio llamado Yamamoto Tsunetomo se despierta antes del amanecer, como cada día de los últimos 30 años. Se viste con su kimono formal, desayuna arroz y sopa de miso, limpia meticulosamente su par de espadas, la katana larga y el wakizashi corto. Luego sale hacia la residencia de su daimyo para cumplir sus deberes diarios, llevar registros, revisar inventarios de arroz, adjudicar disputas menores entre campesinos. No ha blandido su espada en combate real ni una sola vez en su vida. Probablemente nunca lo hará, y esto lo atormenta. Esta es la paradoja central del período Edo. Los samuráis, una clase guerrera definida por la guerra, vivían en una sociedad donde la guerra había sido prohibida efectivamente. El shogunato Tokugawa había logrado algo que parecía imposible: pacificar completamente Japón. No habría una batalla significativa en suelo japonés durante 268 años, desde 1615 hasta 1863. ¿Cómo se mantiene una identidad guerrera cuando no hay guerras? Los Tokugawa tuvieron que reinventar qué significaba ser samurái. Tokugawa Ieyasu, el fundador del shogunato, era un político astuto, además de general brillante. Entendió que gobernar requería diferentes herramientas que conquistar. Estableció el sistema Sankin-Kotai, residencia alterna obligatoria. Todos los daimios debían mantener residencias en Edo y pasar la mitad del año allí, mientras sus familias permanecían en la capital permanentemente como rehenes de facto. Este sistema era ingenioso. Forzaba a los daimios a gastar fortunas en viajes, procesiones elaboradas, mantenimiento de múltiples residencias, asegurando que nunca acumularan suficiente riqueza para financiar rebeliones. Simultáneamente, mantenerlos en la capital permitía al shogun vigilarlos constantemente. Para los samuráis ordinarios, este nuevo mundo era desconcertante. Sus abuelos habían peleado en Sekigahara. Sus padres habían conocido las últimas guerras de pacificación. Ellos solo conocían paz, rutina burocrática, ceremonias vacías.
El shogunato respondió codificando el bushido más rigurosamente que nunca. Si los samuráis no podían demostrar su valor en batalla, lo demostrarían en cada aspecto de su vida diaria. La etiqueta se volvió obsesión. Manuales detallaban exactamente cómo debía caminar un samurái, cómo debía sentarse, cómo debía sostener palillos, cómo debía hablar con superiores, iguales e inferiores. Las leyes suntuarias regulaban todo. Los samuráis debían vestir de cierta manera. Solo podían usar ciertos colores según su rango. La longitud exacta de sus espadas estaba especificada. Los samuráis de bajo rango no podían llevar sombrillas en días lluviosos, un privilegio reservado para rangos superiores. Romper estas reglas podía resultar en castigos severos, incluso en seppuku forzado. Imaginemos un día típico para Yamamoto Tsunetomo. Se levanta a las 5 de la mañana. Después del desayuno estudia textos confucianos durante 2 horas. El confucianismo, importado de China, se había convertido en la filosofía oficial del shogunato. Enfatizaba jerarquía, lealtad, piedad filial, exactamente los valores que el shogunato quería inculcar. A las 9, Tsunetomo va a la residencia de su señor para deberes administrativos. Revisa peticiones de campesinos, registra nacimientos y muertes, calcula impuestos de arroz. A mediodía come otra comida simple. La frugalidad es virtud samurái. Aunque algunos samuráis son ricos, ostentar riqueza es considerado vulgar. Por la tarde, Tsunetomo practica caligrafía. Copia textos clásicos con pincel y tinta. La práctica requiere la misma concentración mental que esgrima. Luego, pasa 2 horas en el dojo practicando kata, formas preestablecidas de movimientos con espada. Nunca practica contra oponentes reales. El combate de contacto completo es demasiado peligroso. Podría resultar en heridas que incapacitarían a funcionarios burocráticos necesarios. Al anochecer, Tsunetomo participa en una ceremonia del té con otros samuráis. Durante 2 horas siguen un ritual elaborado: purificar utensilios, preparar té matcha, beberlo en silencio contemplativo. La ceremonia enseña control, paciencia, apreciación de la simplicidad. Termina el día con más meditación antes de dormir. Este es el bushido del período Edo. Disciplina sin guerra, marcialidad sin combate, una teatralización elaborada de valores guerreros en contexto pacífico. Pero la violencia no había desaparecido completamente. Encontró nuevos canales, más ritualizados. El tsujihiri, probar espadas en transeúntes nocturnos, era técnicamente ilegal pero raramente castigado si la víctima era de clase baja. Los samuráis podían ejecutar sumariamente a commoners por falta de respeto en Kirisute Gomen, permiso de cortar y abandonar. Las disputas entre samuráis se resolvían en duelos formales que seguían protocolos estrictos. El caso más famoso es la historia de los 47 Ronin, samuráis sin maestro. En 1701, un daimyo llamado Asano Naganori fue insultado por un oficial de la corte, Kira Yoshinaka. Perdiendo los estribos, Asano atacó a Kira con su espada dentro del palacio del shogun, un crimen capital. Asano fue forzado a cometer seppuku. Sus samuráis se convirtieron en ronin guerreros sin señor. 47 de estos ronin conspiraron durante 2 años, fingiendo haberse dispersado y convertido en mercaderes, borrachos, vagabundos, pero secretamente planeaban venganza. En la noche del 15º día del 12º mes del año 1702, atacaron la residencia de Kira en Edo. Mataron a sus guardias, capturaron a Kira, le ofrecieron la oportunidad de cometer seppuku. Cuando rehusó, lo decapitaron. Luego marcharon con la cabeza de Kira al templo, donde estaba enterrado su señor Asano. Colocaron la cabeza ante la tumba y se entregaron a las autoridades. El shogunato enfrentó un dilema. Legalmente, los ronin habían cometido asesinato, pero moralmente,
habían cumplido la más alta obligación samurái: vengar a su señor. La decisión fue salomónica. Los 47 Ronin fueron condenados a muerte, pero se les permitió morir honorablemente mediante seppuku, en lugar de ejecución como criminales comunes. Todos cometieron seppuku el mismo día. Se convirtieron en héroes nacionales instantáneamente, el ejemplo supremo de lealtad samurái. Comparemos esta obsesión con el honor ritual con otras culturas. En Europa del siglo XVII, los duelos entre caballeros seguían códigos elaborados, pero la Iglesia y los estados los prohibían activamente. Luis XIII de Francia ejecutó nobles por duelo a pesar de su aristocracia. Los duelos gradualmente se volvieron ilegales en toda Europa. En el Imperio Otomano, los genízaros, élite militar similar a los samuráis en estatus, enfrentaron problemas similares cuando las guerras de expansión terminaron. Pero en lugar de ritualizar su identidad marcial, se volvieron facción política poderosa que eventualmente amenazó a los sultanes. Fueron masacrados en 1826, cuando el sultán Mahmud II decidió que eran más problema que beneficio. Los samuráis japoneses nunca amenazaron realmente al shogunato Tokugawa. El sistema de control era demasiado completo. Pero su situación era curiosa. Una aristocracia militar en sociedad pacífica, manteniendo privilegios basados en función que ya no cumplían. El shogunato los necesitaba por legitimidad. Los Tokugawa gobernaban como shogun, título militar. Eliminar a los samuráis habría socavado su base de poder. Entonces perpetuaron la ficción de que Japón necesitaba una clase guerrera. Esta ficción requería inversión cultural constante. El shogunato patrocinaba publicación de manuales de Bushido, glorificaciones de batallas históricas, tratados sobre lealtad. El libro más influyente fue el Hagakure, dictado por un samurái anciano llamado Yamamoto Tsunetomo, el mismo cuyo día imaginamos. Tsunetomo se había retirado a un monasterio budista después de que su señor muriera, frustrado porque no le permitieron cometer yanshi, suicidio ritual, para seguir a su señor en la muerte. El shogunato había prohibido yonshi como desperdicioso. Tsunetomo pasó sus últimos años dictando reflexiones sobre el bushido verdadero. Su frase más famosa: el camino del samurái se encuentra en la muerte. Cuando se llega a una bifurcación del camino entre vida y muerte, debe elegirse la muerte inmediatamente sin vacilación. Esta visión radical argumentaba que los samuráis contemporáneos eran degenerados, que el bushido auténtico requería disposición constante para morir. Es revelador que estas ideas se volvieron populares precisamente cuando eran completamente impracticables. Ningún samurái del período Edo podía vivir según los estándares de Tsunetomo sin ser ejecutado inmediatamente por alterar el orden social. El Hagakure era fantasía nostálgica, no guía práctica, pero las fantasías moldean realidades. Generaciones de samuráis leyeron el Hagakure, internalizaron su romanticismo mortal. Cuando Japón finalmente enfrentó crisis en el siglo XIX, con la llegada de potencias occidentales, muchos samuráis creían genuinamente en estos ideales imposibles. Mientras tanto, la sociedad japonesa florecía bajo la paz Tokugawa. Edo creció hasta convertirse en la ciudad más grande del mundo, con más de 1 millón de habitantes en 1700. Una clase mercantil rica emergió: teatro kabuki, grabado ukiyo-e, novelas, poesía, todo floreció. La tasa de alfabetización de Japón era superior a la de la mayoría de países europeos. Pero los samuráis, paradójicamente, se empobrecieron relativamente. Su estipendio era fijo en medidas de arroz. A medida que la economía se monetizaba, a medida que la inflación erosionaba el valor del arroz, muchos samuráis se endeudaron con mercaderes a quienes legalmente despreciaban como clase inferior.
Un samurái pobre en 1750 enfrentaba opciones limitadas, no podía comerciar sin perder estatus, no podía trabajar manualmente. Algunos se convertían en maestros, enseñando esgrima o confucianismo. Otros se volvían ronin, vagando el país como guerreros sin señor, frecuentemente convirtiéndose en criminales. Los más desesperados adoptaban a hijos de mercaderes ricos a cambio de dinero, vendiendo su apellido samurái. El shogunato intentó reformas periódicas para ayudar a samuráis empobrecidos, pero los problemas eran estructurales. Una clase guerrera sin guerras era fundamentalmente anacrónica. Y entonces, en 1853, todo cambió. 4 barcos de guerra estadounidenses entraron en la bahía de Edo bajo el mando del comodoro Matthew Perry. Exigían que Japón abriera al comercio occidental. Los cañones de Perry podían destruir Edo desde mar adentro. El shogunato, consciente de cómo China había sido humillada en las guerras del opio, cedió. Para los samuráis, esto fue catastrófico. Durante 2 siglos y medio habían existido para proteger Japón. Ahora extranjeros llegaban con armas superiores y el shogunato simplemente se rendía sin pelear. La contradicción era insoportable. En las décadas siguientes, samuráis jóvenes radicalizados liderarían la revolución que destruiría el shogunato y terminaría con su propia clase. Kioto, 10º día del primer mes del año 1868. Las calles están cubiertas de nieve teñida de rojo. Cuerpos de samuráis yacen congelados en posiciones grotescas. Algunos todavía sostienen sus espadas. En el Palacio Imperial, el joven emperador Meiji, de apenas 15 años, acaba de declarar oficialmente la restauración del gobierno imperial directo, terminando el shogunato Tokugawa que había gobernado durante 265 años. Pero esta restauración no viene de los shogun entregando poder voluntariamente. Viene de la guerra Boshin, una guerra civil brutal donde samuráis del sur de Japón, de los dominios de Satsuma y Choshu, derrotan al ejército del shogunato. Es la última guerra samurái y, paradójicamente, es también la guerra que destruirá a los samuráis para siempre. ¿Cómo llegamos aquí? Debemos retroceder 15 años, a la llegada de Perry. El tratado forzado que firmó el shogunato en 1854 creó una crisis de legitimidad. Durante siglos, el shogun había prometido proteger Japón de amenazas externas. Ahora quedaba expuesto como impotente ante potencias occidentales. Jóvenes samuráis de los dominios externos, especialmente Satsuma y Choshu en el sur y oeste, comenzaron a organizarse alrededor del eslogan Son no Yoi, reverencia al emperador, expulsión de los bárbaros. Argumentaban que solo restaurando el poder imperial directo podría Japón fortalecerse para resistir a Occidente. Estos radicales iniciaron una campaña de terror. Asesinaron oficiales del shogunato. Atacaron a extranjeros en las calles. En 1862, samuráis de Satsuma mataron a un comerciante británico, Charles Richardson, que había faltado el respeto al no apartarse del camino de un daimyo. Gran Bretaña respondió bombardeando Kagoshima, capital de Satsuma, destruyendo la ciudad. Esta humillación enseñó a los radicales una lección crucial. El entusiasmo y las espadas no podían derrotar a cañones y rifles modernos. Si querían expulsar a los extranjeros, necesitaban primero adoptar tecnología occidental. La contradicción era exquisita. Para preservar Japón tradicional, debían transformarlo completamente. Los dominios de Satsuma y Choshu comenzaron a modernizarse secretamente. Compraron rifles estadounidenses y británicos, contrataron instructores militares europeos, organizaron ejércitos de conscriptos campesinos entrenados en tácticas occidentales. Cuando finalmente se rebelaron contra el shogunato en 1868, sus fuerzas imperiales eran más occidentales que japonesas en equipamiento y organización.
La guerra Boshin duró solo 18 meses, pero fue devastadora. La batalla de Toba Fushimi en enero de 1868 vio 15.000 tropas imperiales, mayoría campesinos con rifles, derrotar a 20.000 soldados del shogunato. No fue porque los soldados imperiales fueran más valientes, sino porque tenían mejores armas y tácticas. El último shogun Tokugawa Yoshinobu renunció para evitar más derramamiento de sangre. Pero algunos samuráis del shogunato rehusaron rendirse. En el castillo de Aizu, en el norte, 1.000 samuráis bajo asedio prefirieron morir peleando. Cuando cayó el castillo después de un mes de bombardeo, los sobrevivientes cometieron seppuku en masa. Entre ellos estaba un grupo conocido como el Byakutai, la Brigada del Tigre Blanco, formado por adolescentes samuráis de 15 a 17 años. Durante la batalla, 20 de estos jóvenes quedaron separados de la fuerza principal. Desde una colina vieron humo sobre el castillo de Aizu y asumieron que había caído. Convencidos de que todo estaba perdido, todos cometieron seppuku juntos. Uno sobrevivió para contar la historia. El castillo en realidad resistió 2 semanas más. Esta tragedia encapsula la mentalidad samurái llevada a su conclusión lógica aterradora. La muerte preferible al deshonor, incluso cuando la muerte es completamente innecesaria. Con la victoria imperial, comenzó la era Meiji, nombrada por el joven emperador. Los líderes Meiji, muchos ex-samuráis ellos mismos, embarcaron en el programa de modernización más rápido y exitoso de la historia. En 40 años, Japón transformó de sociedad feudal a potencia industrial capaz de derrotar a Rusia en guerra. Pero esta modernización requería eliminar estructuras feudales. En 1869, el gobierno Meiji abolió los dominios feudales, reemplazándolos con prefecturas controladas centralmente. Los daimios perdieron su autoridad, aunque recibieron pensiones generosas como compensación. En 1871, el gobierno decretó que los samuráis ya no podían llevar espadas en público. El símbolo definitivo de estatus samurái, las 2 espadas que habían usado durante siglos, ahora eran ilegales. Solo policías y militares podían portar armas. En 1873, establecieron conscripción militar universal. Los campesinos ahora debían servir en el ejército. Ya no era privilegio exclusivo de los samuráis. Más humillantemente, los campesinos conscriptos recibían rifles modernos, mientras que muchos samuráis conservadores todavía creían en la superioridad de la espada. Finalmente, en 1876, el gobierno abolió los estipendios hereditarios de los samuráis, reemplazándolos con bonos gubernamentales de valor significativamente menor. Los samuráis dejaron de existir como clase legal. En solo 8 años, una institución que había durado 700 años fue desmantelada completamente. Muchos samuráis aceptaron estos cambios, entendiendo que eran necesarios para la supervivencia de Japón. Se convirtieron en oficiales militares, burócratas, empresarios, maestros. El sistema educativo moderno de Japón fue diseñado en gran parte por ex-samuráis que aplicaron disciplina marcial a pedagogía, pero otros se rebelaron. La rebelión más grande fue la rebelión Satsuma de 1877, liderada por Saigo Takamori, uno de los héroes de la restauración Meiji que se había desilusionado con el gobierno que había ayudado a crear. Saigo reunió un ejército de 40.000 samuráis conservadores, muchos armados solo con espadas y lanzas, rechazando usar armas de fuego por principio. Enfrentaron al ejército imperial japonés moderno de 300.000 conscriptos con artillería, ametralladoras y rifles modernos. El resultado era predecible. En la batalla de Shiroyama, el 24 de septiembre de 1877, los últimos 500 samuráis de Saigo hicieron su última resistencia.
Enfrentaron 30.000 soldados imperiales con artillería. Los samuráis cargaron con espadas contra ametralladoras. Fue masacre. Saigo, herido mortalmente, cometió seppuku en el campo de batalla. Con él murió el último sueño de un Japón samurái, excepto que no murió completamente. El gobierno Meiji, incluso mientras abolía a los samuráis como clase, canonizaba sus valores. El Bushido, reinterpretado y modernizado, se convirtió en el código ético nacional. El gobierno promovió el concepto de Yamato Damashi, el espíritu japonés, enraizado supuestamente en valores samurái de lealtad, sacrificio, disciplina. En las escuelas, los niños aprendían historias de samuráis legendarios. El ejército japonés moderno adoptó rituales samurái. Oficiales llevaban sables estilo katana ceremonialmente. La obsesión samurái con la muerte honorable se transformó en la ideología militar que resultaría en kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. Este es el legado más oscuro de los samuráis, como sus valores, arrancados de contexto, manipulados por nacionalistas, fueron usados para justificar militarismo suicida, atrocidades de guerra, fanatismo que llevó a Japón al desastre en 1945. Pero hay otros legados más positivos. La estética samurái, su fusión de disciplina marcial con refinamiento cultural, continúa influyendo arte japonés, diseño, filosofía. Las artes marciales japonesas, judo, kendo, aikido, desarrolladas de técnicas samurái, ahora se practican globalmente como caminos de desarrollo personal, no solo combate. La fabricación de espadas japonesas sobrevive como arte vivo. Maestros herreros todavía crean katanas usando métodos que datan del período Kamakura. Un maestro herrero puede tardar meses en completar una espada, golpeando el acero miles de veces. Estas espadas no son armas prácticas, son obras de arte, esculturas funcionales que encarnan el ideal de perfección artesanal. Globalmente, los samuráis ejercen fascinación sin paralelo. En cine occidental, desde las películas de Kurosawa que inspiraron a George Lucas hasta anime moderno, la imagen del samurái noble, letal pero honorable, persiste. Esta romantización frecuentemente ignora las realidades históricas. Los samuráis eran guerreros brutales en sociedad jerárquica despiadada, no los héroes filosóficos de la imaginación popular. Comparemos el legado samurái con otras tradiciones guerreras. Los caballeros europeos medievales son igualmente romantizados pero menos influyentes en cultura contemporánea. Nadie organiza su vida alrededor de ideales caballerescos, pero miles de personas alrededor del mundo intentan vivir según principios Bushido modernizados. Los guerreros zulú, los jenízaros otomanos, los guerreros aztecas, todos tenían culturas marciales ricas, pero ninguno captura la imaginación global como los samuráis. Parte de esto es el exotismo japonés. Parte es la exitosa exportación cultural japonesa postguerra. Pero hay algo más. Los samuráis representan una pregunta universal. ¿Cómo vivir con propósito en un mundo que puede no tener significado inherente? Enfrentaban la muerte constantemente y desarrollaron filosofías complejas para dar sentido a esa confrontación. En era moderna, donde muchos viven sin propósito claro, el compromiso total samurái con su camino, su disposición a morir por principios, ofrece algo seductor, aunque sea completamente impracticable. En Japón contemporáneo, los samuráis son historia, estudiados en escuelas, comercializados en turismo, citados en discursos corporativos sobre dedicación laboral, pero ya no son modelo vivo. La constitución de posguerra de Japón renuncia a la guerra. El país ha prosperado económicamente adoptando valores antitéticos al Bushido: pragmatismo, flexibilidad, comercio sobre conflicto. Sin embargo, en momentos de crisis nacional, los japoneses todavía invocan espíritu samurái,
Después del terremoto y tsunami de 1911 que devastó la región de Tohoku, mató a casi 20,000 personas y causó la crisis nuclear de Fukushima, comentaristas alabaron la resiliencia del pueblo japonés usando lenguaje que evocaba perseverancia samurái, estoicismo ante la adversidad. Quizás este es el verdadero legado, no los aspectos violentos o feudales, sino la idea de que la dignidad viene del compromiso total con nuestro camino elegido, sea cual sea. El samurái que pasaba horas en ceremonia del té, perfeccionando cada gesto, era el mismo que podía cortar a un oponente en un instante. La totalidad de su compromiso era lo que importaba. Los samuráis desaparecieron hace casi 150 años. Sus espadas ahora cuelgan en museos. Sus castillos son atracciones turísticas. Sus códigos son curiosidades históricas. Pero su sombra todavía cae sobre Japón, sobre cómo el mundo percibe Japón, sobre discusiones globales sobre honor, deber, propósito. En eso, al menos, lograron una forma de inmortalidad que sus espadas nunca podrían cortar. Mientras esta noche se acerca a su final, vale la pena contemplar qué nos dice la historia de los samuráis sobre nosotros mismos, aquí, ahora, en nuestro mundo tan diferente del Japón feudal. Los samuráis vivían bajo una paradoja que nosotros también enfrentamos: la búsqueda de significado en un universo que no garantiza que exista significado. Ellos respondieron creando estructuras elaboradas de honor, deber, estética. Transformaron cada acto, desde preparar té hasta morir, en ritual cargado de importancia. Podemos criticar su violencia, su rigidez, su jerarquía opresiva, pero también podemos reconocer en ellos un anhelo humano universal. La necesidad de creer que nuestras vidas importan, que nuestras elecciones tienen peso, que cómo vivimos y cómo morimos significa algo más que simple biología. En nuestra época, donde muchos sienten que la vida carece de propósito más allá de consumir y sobrevivir, donde las estructuras tradicionales de significado se han colapsado, la historia samurái ofrece tanto advertencia como inspiración. La advertencia: no todos los significados que construimos son saludables. El Bushido llevó a fanatismo, a crueldad justificada, a desperdicio de vidas humanas en nombre de abstracciones. Pero la inspiración: es posible vivir deliberadamente, con compromiso total a principios elegidos. No necesitamos espadas o códigos feudales. Necesitamos la voluntad de perfeccionar nuestro oficio, sea cual sea, de actuar con integridad incluso cuando nadie observa, de enfrentar dificultades con dignidad. El samurái que pasaba décadas dominando la ceremonia del té entendía algo: la excelencia en lo pequeño refleja excelencia en lo grande. Cómo hacemos cualquier cosa es cómo hacemos todo. ¿Y ahora, viajero nocturno? Mientras el sueño comienza a reclamarte, nos encantaría saber: ¿qué aspecto de la cultura samurái te resonó más profundamente? ¿Fue la disciplina que transformaba cada acto en ritual? ¿La paradoja de guerreros escribiendo poesía? ¿El precio terrible de códigos de honor absolutos? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y si hay otras épocas, otras culturas, otros momentos históricos que te gustaría explorar en futuras noches, cuéntanos. Esta comunidad de Somnialis crece con cada historia compartida, con cada perspectiva añadida. Si esta travesía nocturna por el Japón samurái te ha ayudado a encontrar ese estado de calma contemplativa que precede al sueño, considera suscribirte a Somnialis. Cada noche traemos historias diseñadas no para estimular, sino para acompañar tu descenso suave hacia el descanso. Historia como meditación, conocimiento como canción de cuna. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes.
Quizás exploremos las rutas de seda que conectaban civilizaciones. Quizás caminemos con los filósofos de Atenas antigua. O quizás naveguemos con los polinesios que cruzaron el Pacífico guiándose solo por estrellas. Pero por ahora, deja que las espadas descansen en sus vainas. Deja que los guerreros depositen sus armaduras. Deja que los cerezos florezcan en silencio, sus pétalos cayendo en jardines donde nadie pelea. Afuera de tu ventana, el mundo continúa girando. Pero aquí, en este momento, en este espacio entre vigilia y sueño, eres como el samurái en meditación matutina, completamente presente, completamente quieto. Tu respiración se profundiza, tus músculos se relajan, los pensamientos del día se disuelven como niebla bajo sol de primavera. No hay batallas que pelear esta noche, no hay honor que defender. Solo el suave descenso hacia el descanso que tu cuerpo y tu mente necesitan. Que tu sueño sea profundo como el silencio de un jardín zen. Que tu descanso sea completo como la paz después de siglos de guerra. Y que despiertes renovado, listo para tu propio camino, sea cual sea. Buenas noches, viajero. Hasta la próxima historia. Que duermas bien.